Andrés, estoy acá. No sé si eh, me escuchan. Sí, sí, sí te escuchamos, Andrés. Sí, muy bien. Em, no sé si iniciamos de lleno o cómo vamos a empezar esta actividad. ¿Me puede informar, por favor? Pudiese iniciar comentándonos un poco acerca de las generalidades del tema, quizás de cómo surgió el problema limítrofe en Guatemala con lo que es la cuestión de Belice, dándonos un poco de luces mientras nuestro compañero Jen logra ingresar. Muy bien, gracias. Hablar del tema, en este caso particular, que es Guatemala versus Belice, es un tema que ya lleva muchísimos años, en la cual se disputa una diferencia o un diferendo territorial, insular y marítimo respecto a Guatemala con Belice. Eh, Podemos hablar de muchos temas a lo largo de la historia, qué es lo que ha llevado o cómo es que se ha ido desarrollando durante muchos años el conflicto territorial. Todo inicia en Guatemala, todo inicia con la llegada de los españoles a estas tierras americanas. Aproximadamente en el año 1502, Cristóbal Colón en su cuarto viaje descubre lo que es la bahía de Honduras, y en el año de 1528 Francisco de Montejo recorre las costas de lo que hoy es Belice. Ahí es donde empieza prácticamente a tener el punto de inicio lo que es la historia. Para entender un poco, vamos a hablar de que el problema se da realmente entre coronas, iniciando este tema para entenderlo, cómo es que surge. El problema se da entre coronas porque la corona española se otorga el derecho o la soberanía de los territorios conquistados en Centroamérica. Y a partir de ahí es que surge entonces el primer problema. Porque podemos hablar entonces de que aproximadamente en 1617 llega el pirata Peter Walsh a lo que hoy es Belice. Y con esta llegada empiezan a llegar una serie de personas y se posesionan en la parte sur de lo que, en la parte norte de lo que hoy es Belice. Al momento de que estas personas se posesionan ahí, lo hacen con fines de piratería, es decir, robar barcos que van cargados con mercadería o con impuestos hacia lo que es la corona española. A raíz de eso, empieza entonces una lucha más que todo por controlar el territorio, y es así como España construye lo que es el castillo de San Felipe como, como base principal para evitar los robos a los cuales eran objeto o a los cuales eran sometidos los barcos españoles. Bueno, ahí es donde surge prácticamente este conflicto. Entonces, los piratas ingleses empiezan a posesionarse durante el tiempo en esa área y empiezan a posesionarse y empiezan a quedarse estáticos ahí. Es ahí donde empiezan las, los conflictos territoriales. Eh, Me gustaría hablar por fechas, pero es demasiado corto el tiempo para hablar de tantas cosas. Pero los ingleses
al posesionarse ahí, encuentran, aparte de lo que es la piratería, Disculpa que te interrumpa, encuentran Andrés. el palo ¿Crees de que puedes, tinte o palo Andrés, de Campeche. Este palo es un colorante para las prendas o para muchas cosas, ya que en aquel tiempo no existían lo que es la pintura artificial y se vuelve un negocio. Ahí es como empieza entonces los ingleses a instalarse y España a reclamar ese derecho o esa posesión. Aproximadamente en 1730 se da un disculpa, ataque Andrés, español. ¿podrías poner la presentación tuya del que estabas, las imágenes que tenías antes para visualizar esto mejor, por favor? Y yo le no sé si alguien me está ahí escuchando, que yo le voy a decir al momento exacto cuando las ponga. Ok. Uh-huh. Aproximadamente en el año de 1770 se da un ataque español cerca de lo que es el río Belice. Y aquí empiezan a darse varios intentos de conflictos. En 1747 se da un nuevo ataque español. En 1745, oficiales españoles destruyen los campos del Río Nuevo y así sucesivamente. Quisiera de que me pusieran ahí la primera imagen donde está la primera posesión, que es donde se posesionan los españoles, que es la primera. La primera imagen es donde está un mapa exacto. Aquí podemos ver que esta es la primera posesión. El mapa marca ahí, para entender un poco, este es el mapa de Belice, pero en su parte norte. Ahí se da la primera posesión de lo que es los ingleses. En esta posesión, España, para no tener que estar teniendo conflictos, diríamos, permanentes, lo que hace es que firma una concesión territorial que se le llama la primera de cesión territorial, que es de 1783. En 1783 se firma esa primera concesión y se le otorga a los ingleses la posesión, no soberanía sobre ese territorio, solo es la posesión. Entonces, Inglaterra acepta y se quedan ahí. En esta concesión no se permitía la construcción de casas, solo era una posesión como de campamentos. En ese entonces, que es en 1783 que se firma este tratado, es entre el río Belice hacia el río Hondo. Y allí Disculpa, ¿a qué prácticamente los corresponde el ingleses... área sombreada en negro? ¿Perdón? ¿A qué corresponde el área sombreada en negro? El área sombreada en negro es parte del territorio mexicano, pero Okay. acá estamos teniendo este mapa como en la actualidad era. Para entender un poquito, me gustaría que si pusiera la imagen donde aparece toda la Capitanía General de Centroamérica. Ok, Para entender un ya lo coloco. Les voy a pedir, por favor, no interrumpan la exposición, sino hasta el final para hacer las preguntas, para no estar causando mayores problemas de comunicación. ¿Cuál es la que quiere que le coloque, señor Andrés? Donde aparece toda la Capitanía General de Guatemala. O sea, es un mapa grande en verde. Pasamos. Pasamos. Ese es. Esto es todo lo que es la Capitanía General en sí. El verde, ahí estamos. La parte negra es parte de lo que es México. Y justamente ahí
diríamos, en lo que es la parte de arriba, donde hay un espacito verde donde estamos ubicados ahorita. Regresamos entonces a la primera imagen que teníamos. Bueno, se da entonces la concesión esta, donde los ingleses pueden cortar palo de tinte y comercializar, mas no construir ni quedarse a vivir en este territorio, que es el área en rojo. Los ingleses, no obstante, invaden hacia el área sur de Belice y nuevamente se dan los conflictos nuevamente se dan los conflictos territoriales. Entonces, España nuevamente otorga la segunda concesión. Entonces podemos pasar a la segunda concesión, donde ahí exactamente, ahí se ve cuando los ingleses vuelven a avanzar hasta el río, en este caso es hasta el río Sibún. Ahí vuelven a avanzar los ingleses y nuevamente se da entonces la concesión de 1786 por parte de España con Inglaterra, donde nuevamente se le otorga a Inglaterra el permiso de poder posesionarse y hacer uso y comercio del palo de tinte o palo de Campeche. Aprovechando que tenemos la imagen ahí, donde hay hacia en la parte de arriba una partecita en color naranja, acá se da algo de que de que México, esto ya es México, con Inglaterra, negocian esa parte de arriba, que es la que casi nunca se habla, pero es la parte que estamos viendo en color naranja. México negocia con Inglaterra ese tratado de navegación y libre comercio, y negocian esa parte de arriba que era parte del territorio de Guatemala. Entonces, aquí entramos en un dilema de que nosotros hemos dicho siempre de que Guatemala en ningún momento pudo disfrutar de su soberanía. Porque al momento de que Guatemala en sí, como nación, empieza a ser desintegrada. Y posteriormente les cuento cómo fue eso. Entonces, se dan la concesión de 1786 y 1783 y 1786, que son las únicas dos concesiones que la corona inglesa otorgó a lo que es, perdón, que la corona española otorgó a la corona inglesa, únicamente. Son las dos concesiones y eran concesiones de posesión, nunca de soberanía, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se habla de litigios territoriales, porque la soberanía es cuando un Estado tiene la posesión absoluta y tiene el pleno uso, goce y disfrute de un territorio. En este caso, Inglaterra solo podía hacer uso del territorio, pero no era de su propiedad. Estimado, ahí, disculpa que te interrumpa, Andrés. Vamos a iniciar ahora un poco con la conversación por parte de la Fundación Venezuela Esequiba sobre el tema limítrofe con el tesorero de la fundación, Carlos Espric, que nos va a hablar un poco acerca del tema del Esequibo, ya que el señor Yen no ha podido acceder a la reunión. Entonces, aquí estoy. ¿ya entraste, Yen? Ok. Aquí estoy. Sí, okay. Aquí estoy. Ok, entonces... Puedo entrar. Okay, entraste entonces. Ok, pudiste entrar. Entonces, bueno, pueden iniciarlo desde la fundación, Jen, iniciar lo que sería la conversación. ¿No está Jen? Ok. Primero voy a iniciar haciendo comentarios. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? sí, Jen, te escuchamos.
Para nosotros no fue producto de una concesión, sino realmente de una invasión, ¿ok? Porque si bien es cierto, allí España le otorgó a Inglaterra concesiones para que pudiesen explotar el palo, el cual requerían para el tinte, pero en caso de Venezuela no es así, ya que el territorio esequibo venezolano fue un despojo realmente descarado que hizo el imperio colonial inglés en la época para con la soberanía venezolana, ya que desde 1777, cuando se constituye la Capitanía General de Venezuela, y para que entendamos qué es la Capitanía General de Venezuela, Venezuela estaba dividida en 11 provincias que estaban bajo autoridades distintas de virreinatos. Por lo tanto, en 1777, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, es que bajo una única autoridad, que era el capitán general, es que se unifican estas 7 provincias quedando bajo esta única autoridad que va a ser el capitán general. Dentro de esa provincia existía lo que era la provincia de Guayana. La provincia de Guayana estaba constituida para el territorio venezolano, lo que hoy ocupa el estado Amazonas, el estado Bolívar y el territorio Esequibo. Todo ese bloque, es decir, la margen sur del río Orinoco hasta su delta, unido con el delta del río Esequibo, es lo que comprendía la provincia de Guayana. Por lo tanto, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela para 1777, la total de la provincia de Guayana es parte del territorio venezolano. Y es así que para 1810, cuando se inicia el proceso de transformación política venezolana hasta lograr su independencia, el territorio venezolano queda integrado justamente con todas las provincias, incluyendo, por supuesto, la provincia de Guayana con el territorio Esequibo incluido. Excelente. Ok, señor Andrés, entonces continuamos con con su maravillosa Muy exposición bien, que venía trayendo hasta ahora. muy bien, gracias. Sí, lo que pasó también acá en Guatemala es, también es una invasión, que es lo que quiero terminar de explicar también, porque si bien es cierto, España le da concesiones a Inglaterra, era para frenar la invasión desmedida de los piratas ingleses que venían cada día avanzando en posiciones o posicionándose sobre los territorios. Entonces, Quiero hacer luego de estas dos una concesiones se decisión da allí, la un tercera segundito. invasión, que esta llega hasta el río Sibún. Ahí está bien con la imagen. Esta invasión que podemos ver que se va hasta el río Sarstún. El río Sarstún está cabalito en la parte de abajo de esta imagen en rojo. Se va hasta el río Sarstún. Es una invasión descarada, desproporcionada y desmedida por parte de los piratas ingleses. Obviamente, con esto ellos lo que pretendían era avanzar hacia lo que es el departamento de Izabal, que es la parte que está más abajo del mapa, que lo podemos ver así como está en esa posición, y llegan hasta el río Sibún. Esta es la tercera invasión que hacen los ingleses. Posteriormente, hacen una cuarta invasión, que podemos pasar la otra imagen. Es la otra imagen. Ahí. Muchas gracias. Regresamos a la imagen donde está la cuarta invasión. Ahí. Gracias. Entonces, aquí es donde se da la cuarta invasión y es lo que Belice actualmente tiene en posesión. Es toda esta área en rojo. Pero para hablar de esto, entonces acá voy a entrar a hablar un poco rápido para que me alcance el tiempo.
Aquí es donde se da prácticamente la invasión descarada y desmedida y desproporcionada por parte de los ingleses y se apoderan de todo lo que es el departamento de Belice, que digamos, en los mapas anteriores aparece como parte de las Verapaces, que era una de las provincias del Estado guatemalteco. Amplío la historia en este sentido. Guatemala en 1821 logra su independencia de España y se proclama como república. Aquí surge todo lo que es la Capitanía General de Centroamérica como república y se fundan lo que son las Provincias Unidas de Centroamérica. Este territorio, que es un gran territorio bañado de costas a ambos lados, comprende un territorio desde el actual Chiapas hasta lo que es la actual Panamá. Todo este territorio forma parte de lo que es la Capitanía General de Guatemala. Pero en medio de estos conflictos, Guatemala se anexa al imperio de Iturbide, 2 años después se regresa y se forma entonces la República Federal de Centroamérica. De hecho, hay muchos movimientos pequeños que luchan publicando, igual a lo que nosotros hacemos en redes sociales, motivaciones para la conformación de una República Federal Centroamericana, porque todo este territorio es una sola población, es un solo territorio. Luego, entonces se funda la República Federal de Centroamérica. Inglaterra no acepta la República Federal de Centroamérica, pero no obstante, Guatemala sigue reclamando, siendo parte de la República Federal de Centroamérica como Estado de Centroamérica, como un Estado dentro de la República Federal, sigue reclamando el área o el territorio de Belice. Para 1848, ya Guatemala estaba constituida como república libre, soberana e independiente, porque ya se había desintegrado la federación, ya se habían conformado los estados de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica, y el caso de Chiapas, que decidió quedarse anexado al territorio mexicano. Bueno. Estimado Andrés, disculpe que lo interrumpa nuevamente. Como vemos que se está extendiendo un poco la reunión, hemos decidido abrir otra sesión de Zoom para poder llevar la conversación que se tenía planteada de forma un poco más tranquila. Usted pueda continuar con su maravillosa exposición. En este momento estoy enviando acá a el chat de Zoom lo que es la invitación a la próxima reunión para todas las personas que están acá presentes. También les voy a mandar al correo electrónico del formulario de inscripción el acceso a la próxima reunión. Entonces, muy bien. Ya sabemos, cuando se termine esta reunión, que se nos acaba el tiempo, ya nos deben de quedar como unos 5 o 10 minutos, inmediatamente se acabe, ingresamos en la otra. Muy bien. Okay. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos con la exposición. Guatemala ya como república para 1863, España reconoce a Guatemala como república y con sus territorios que le hayan pertenecido, que le pertenecen y que le pertenecerán. Esa es la forma en que España reconoce a Guatemala como Estado y Guatemala sigue reclamando el territorio de Belice. Retrocedemos un poquito y en 1859, temiendo Guatemala la invasión de Inglaterra hacia más territorios, se llega a la conclusión de crear el Tratado de 1859 o el Tratado de Eisenhower-Ike, algo así en términos ingleses. Se crea el Tratado de 1859 con la finalidad de crear límites territoriales. Y aquí hay que entender algo muy importante, porque el Tratado de 1859
no otorgaba a Inglaterra todo el territorio de Belice. Y esto es claro en el artículo 1 de dicho tratado, donde dice que la parte norte, es decir, las primeras dos concesiones territoriales, la de 1783 y 1786, corresponden a su majestad la reina de Inglaterra. Y la parte sur, es decir, la invasión, la tercera invasión que hiciera Inglaterra, dice, pertenecerán a la República de Guatemala. Así lo dice el Tratado de 1859 y se le agrega la cláusula séptima o artículo 7, donde se estipula que a cambio de la fijación del límite, Inglaterra debería de construir una carretera que comunicara a Guatemala, que es Guatemala capital, con Belice. Esa era la forma en que se debería de llevar a cabo el Tratado de 1859. Inglaterra rechazó, aceptó el tratado, se ratificó, pero nunca cumplió con la cláusula séptima. Nunca se construyó esa carretera. Y a raíz de que no se construye esa carretera, Guatemala decide entonces cancelar dicho tratado. Entonces, cuando Guatemala cancela dicho tratado, que este es el tratado de 1859, y ahí está claramente, regresamos la imagen, por favor, ahí estamos. Ese es el tratado de 1859. Vamos a ver si lo ubicamos. Pasamos la imagen, pasamos la imagen, Hay un mapa que está partido en medio, que es ese es. Tratado de 1859. Ahí podemos ver la parte de abajo, es la parte que quedaría, diríamos, para Guatemala, y la parte de arriba, de los rayaditos que se ve ahí, sería donde están las primeras dos concesiones, que era lo que se iba a negociar. No obstante, no se llega a un acuerdo con ese tratado. Eso sería la parte de Guatemala, de lo negrito que podemos ver, que es como un rillito o como una línea. Ajá, no, de ahí está atravesado. La línea que está atravesada es arriba.